bienvenidos a otra sesión más del día de hoy. Tenemos con nosotros a Elizabeth Ramírez, que viene de Simvestar. Nos va a hablar de, más allá de los campos de géneros extendidos. Tiene que ver con tu trabajo de tesis, ¿no? ¿Cómo? Con tu trabajo de tesis, digo. Sí, tesis de doctorado. Bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada necesito unas definiciones. Entonces, bueno, primero considero una extensión de campos, su anillo, y bueno, sobre esta parte considero un primo. En esta parte se expresará como una potencia de primos, pero que viven en este campo. Entonces, diremos que nuestro primo es salvajemente ramificado, si este P divide a EI y es moderadamente ramificado, si no lo hace. Y bueno, nosotros tenemos que, al considerar ciertos elementos en un campo, siempre se puede usar lo que es la factorización. Tenemos el primo en el campo K, bueno, en el anillo, y arriba pues puede expresarse como productos de otros primos, pero ya son elementos que viven en el campo de arriba, B1, B2, y bueno, tenemos, pues sí, que acá, se descompone si G es mayor que 1, considerando toda esta parte. Se descompone totalmente si G coincide con N, que sería el grado de la extensión, y es inerte si G es igual a 1 y E es igual a 1. Entonces, bueno, por ejemplo, en este campo, que tomamos estos primos, el primo 2, 3, 5 y 7. El primero se va a expresar como el producto de un primo al cuadrado, el siguiente como el producto de dos primos, cada uno al cuadrado, el siguiente como el producto de dos primos sin potencia, y el último como el producto de cuatro primos, todos distintos. Entonces, según esa definición, se ramifica, el segundo se ramifica y también se descompone, el tercero se descompone y el último se descompone totalmente. La extensión es de grado 4, por eso es que arriba tendríamos 4 primos. Y bueno, considerando eso, tenemos estas definiciones. A ver.
Dado un campo numérico, que sería un campo de la forma K sobre Q, decimos que el campo de clases de Hilbert va a ser la máxima extensión abeliana de K no ramificada, el campo de clases de Hilbert extendido, la máxima extensión abeliana no ramificada en primos finitos. A ver. Entonces, que bueno, gráficamente podrían verse de esa forma. Luego, el campo de géneros es la máxima extensión abeliana de K no ramificada, de tal forma que la composición de K con omega es esa composición es, más bien el KG es esa composición de K con omega, donde la extensión de omega con Q es abeliana. Y el campo de géneros extendidos, algo parecido, pero pedimos que sea no ramificada en los primos finitos. Entonces, tendríamos algo como esto. Omega. Y este diagrama es conmutativa. Para el campo de géneros extendidos sería algo parecido, pero ahora con omega. Tenemos que estas son abelianas. Y sobre esta parte va a ser no ramificada. Para uno es solo no ramificada y para el siguiente campo de géneros extendidos es no ramificada en los primos finitos. Entonces, hay unas propiedades que, si tenemos que la extensión K sobre Q es de Galois, entonces campo de géneros extendido y campos de géneros, esas extensiones son de Galois, y lo mismo para el campo de clases de Hilbert y de Hilbert extendido. Para un campo numérico, pues ahí tenemos ya el diagrama, donde nos dice que el campo de géneros está contenido en el campo de clases de Hilbert, el de géneros extendido en el campo de clases de Hilbert extendido, y el campo de clases de Hilbert contenido en el campo de clases de Hilbert extendido, y algo parecido para el campo de géneros contenido en el campo de géneros extendidos. Si tenemos un campo numérico, todas esas extensiones van a ser abelianas finitas. Y en lo que sigue vamos a tomar omega minúscula y omega mayúscula como máximos. Esto se hace por la definición, porque de hecho los omegas son, digamos que podemos encontrar muchos, pero por definición pedimos que sean los máximos que cumplan la propiedad de hacer ese diagrama conmutativo. Una consecuencia que se tiene es que omega minúscula está contenido en omega mayúscula. Y el campo de géneros de omega coincide con omega, el campo de géneros extendidos de omega mayúscula con omega mayúscula, y el campo de géneros extendido de omega está contenido en el campo en omega. Entonces, tenemos un teorema que nos dice que dada una extensión abeliana, X el grupo de caracteres de Dirichlet asociado a K, la máxima extensión abeliana de Q, que contiene a K, de tal forma que esta extensión es no ramificada en cada primo racional finito, es el campo de géneros extendido. Entonces consideramos el grupo de caracteres de Dirichlet asociado al campo de géneros extendido, y se tiene esta propiedad que Y va a ser igual al producto de los XP. Estos son los componentes de X. Y dada una extensión de Galois y la conjugación compleja, se tiene que el índice de campo de clases de Hilbert extendido sobre el campo de clases de Hilbert divide a 2, y si la restricción de J es la identidad, entonces
La conjugación compleja del campo de clases de Hilbert extendido coincide con el campo de clases de Hilbert. Otra propiedad, dada una extensión finita de Q, el campo de géneros extendido sobre el campo de géneros divididos. Esta propiedad es parecida a esta de acá. Se tienen también que si tenemos dos campos numéricos en donde K está contenido en L, se preservan las contenciones en campo de clases de Hilbert extendido, campo de géneros y campo de géneros extendidos. Si tenemos dos campos numéricos y K es la composición de ellos, entonces, bueno, estos productos van a estar contenidos en el campo principal. En general no se dan las igualdades, a menos, bueno, para este caso, si tenemos extensiones abelianas de Q, de tal forma que K es el compuesto de K1 con K2, entonces el campo de géneros extendido coincide con el producto de los campos de géneros de K1 y K2. Y también si tenemos extensiones abelianas finitas de tal forma que K es la composición de estos dos, entonces el índice de campo de géneros sobre el producto de los campos de géneros divididos. Lo que sigue es, tenemos, bueno, un grupo profinito va a ser un grupo topológico que es Hausdorff, compacto y tiene una base de vecindades abiertas de la identidad de G que consiste de subgrupos normales. Un grupo procíclico es el límite inverso de grupos cíclicos finitos. Como ejemplo, tenemos al anillo de enteros p-ádicos. Se cumplen las siguientes propiedades. El grupo multiplicativo de enteros p-ádicos va a tener estas dos condiciones. Para p mayor que 2 se ve como z módulo p menos 1 z cruz zp. Para p igual a 2, z módulo 2z cruz z2. Y para un primo p, el grupo multiplicativo es isomorfo al cíclico cp-1 cruz zp en el caso de que p es impar, y es isomorfo a C2 cruz Z2, que es isomorfo a bueno, este grupo generado por más menos 1 cruz Z2 para el caso de P par. Vamos a ver qué es lo que pasa con el segundo. Consideramos este grupo. Entonces, los subgrupos cerrados de índice 2 a la n van a ser de esta forma. Los que tengan generador topológico A, B2 a la n, B2 a la n menos 1 y el último A por B a la 2 a la n menos 1, donde, bueno, estos van a ser grupos procíclicos y los cocientes van a ser, para el primero, G sobre AN es isomorfo al cíclico C2 a la n, G sobre Bn es isomorfo a C2 cruz C2 a la n menos 1, G sobre n es isomorfo a C2 a la n. Entonces, como la meta de todo esto es encontrar el campo de géneros extendidos para un campo numérico, se hace uso de lo que es la teoría de campos de clases. Entonces, tenemos un campo local, que sería un campo completo con respecto a una evaluación discreta y con campo residual finito, o bien R o C. Entonces, un resultado nos dice que el grupo de unidades va a ser isomorfo al grupo multiplicativo de FQ cruz el grupo de unidades de donde este FQ va a ser el campo residual. Entonces, tenemos el teorema fundamental para campos locales. Si tenemos una extensión abeliana finita, E sobre F, va a haber un mapeo de Artin local de esta forma, que es un epimorfismo, su núcleo es la norma de estrella,
Y entonces, usando, bueno, más bien, teoremas de isomorfismo, pues se tiene esto. F estrella módulo de la norma de E estrella es isomorfo al grupo de Galois de E sobre F. Para campo global. Decimos que es un campo global si es un campo numérico o un campo de funciones en una variable con campo de constantes finitos. Se define el anillo de Adeles como el subanillo de esta forma. Se tiene que los APs van a estar en el anillo OP para casi todo P finito, y el grupo de ideales de esta forma, donde los APs van a estar en el anillo OP estrella para casi todo P finito. El grupo de Adeles forma un anillo con la suma y multiplicación entrada por entrada, se ven como matrices hasta cierto punto. El grupo de ideales coincide con el grupo de unidades del anillo de Adeles, bueno, de los Adeles. Existe un encaje K estrella al grupo de ideales de manera diagonal y su imagen van a ser los ideales principales. Hay un encaje de K estrella al grupo de ideales donde va a haber un 1 en todas las otras componentes que no se consideren ahí, y el cociente del grupo de ideales módulo K estrella va a ser el grupo de clases de ideales. Luego, dada una extensión abeliana finita de campos globales, hay un mapeo de Artin global, que es un epimorfismo cuyo núcleo es esto, la composición de K estrella con la norma del grupo de ideales, y nuevamente este módulo del núcleo va a ser isomorfo al grupo de Galois de L sobre K. También va a haber un mapeo inducido en el grupo de clases al grupo de Galois, y se tienen todos estos isomorfismos. Entonces, dado un natural que se expresa como producto, bueno, se factoriza de esta forma, donde todos los PI son primos distintos, el grupo de ideales correspondiente al ciclo atómico es todo esto. Entonces, se llega a lo que son los campos de géneros extendidos, y por definición lo que nosotros queremos es describir el campo que cumpla esta condición, que sea K por omega. Entonces nosotros ya conocemos el K porque es el campo que nos están dando. Entonces, bueno, lo que nos hace falta conocer es omega. Solo sabemos que es una extensión abeliana de Q, y por ello va a estar contenida en un campo cicloatómico. Entonces, consideramos el grupo de caracteres de Dirichlet, X, asociado a omega, este de aquí. Bueno, se tiene que el grupo de caracteres del campo de géneros extendidos de omega va a ser de esta forma, y igual al producto de los primos finitos de XP. Estas van a ser las componentes de X. De las condiciones que se veían antes, omega coincide con el campo de géneros extendidos de omega, y de ello se tiene que X coincide con Y. Entonces consideramos omega de P como el campo asociado a XP, este de aquí, y se tiene toda esta igualdad. Luego se tiene que, para describir el campo de géneros extendido, nosotros debemos encontrar este omega P. Entonces, el primer caso es cuando P es no ramificado en la extensión. Se tiene que esa componente va a ser trivial, y la componente omega P coincide con Q. Su conductor es P a la MP, donde MP es un natural con el 0, y este va a estar contenido en el ciclo atómico. Para el caso donde P es distinto de 2, consideramos un primo y este campo cicloatómico. La extensión va a ser cíclica, su orden es P a la M-1 por P-1.
Se puede encontrar para cada divisor T un único subcampo de esta forma. Como P va a ser totalmente ramificado, en esta extensión el índice de ramificación es T y la extensión va a estar caracterizada totalmente por el grado de Q. Habíamos visto que es la única extensión en donde P se ramifica totalmente y va a ser el único primo ramificado. Su conductor es P a la P más 1 y este subanillo va a estar contenido en este ciclo atómico, pero no en el anterior. Entonces, viéndolo ya en términos de omega P, se tiene que la extensión va a ser cíclica y consideramos el índice de omega P sobre Q como un producto donde esto representa los elementos moderadamente ramificados y estos a los salvajemente ramificados. Entonces, la parte que nos hace falta conocer es esto. Consideramos el primo como esta factorización y entonces el índice de omega P' sobre Q va a ser el máximo común divisor de los EIs y P menos 1. Luego, cuando tenemos un ciclo atómico con P igual a 2, la extensión en general no va a ser cíclica. El grupo de Galois va a ser isomorfo al C2 cruz C2 a la N, para N mayor o igual que 1. El índice de la extensión es 2 a la N más 1. Para el caso en que N es igual a 0, tenemos que Q de Z4 es QI y el grupo de Galois es isomorfo a C2, el índice de la extensión es 2. Y en el caso en que N es mayor que 1, hay 3 subcampos de grado 2 a la N y de índice de ramificación 2, que están en este diagrama. Entonces, bueno, se tiene sobre esta parte la extensión desde esto hasta Q, de aquí igual a Q y de esto a Q. Se considera G como este grupo y tomamos el menos 1 en este. Entonces, por la conjugación compleja con menos 1, se tiene que el grupo de Galois de la primera extensión va a ser isomorfo a C2 a la N, que es cíclico, menos 1 está en a la N, a N. En la siguiente extensión, que sería, no es cierto, es esta, ese grupo de Galois es isomorfo a este producto, no es cíclico y menos 1 no está en el grupo. Y en la siguiente, que es la que va de aquí a Q, se tiene que es isomorfo a C2 a la N, es cíclico y menos 1 no está en el grupo. Entonces, considerando todo aquello, para el primero tenemos que la extensión es totalmente real, en el siguiente no es real y en el último tampoco, porque el menos 1 no está en el grupo con el que estamos trabajando. Entonces, en resumen, se tiene que el primer subanillo es cíclico, real y su conductor. Los otros, bueno, el siguiente no es cíclico ni real y el último es cíclico pero no es real. Entonces, volviendo a lo que es el omega P, consideramos el omega 2 sobre Q como la extensión que tiene índice 2 a la N. Entonces, ese omega 2 va a estar contenido entre estos dos grupos, subanillos, perdón. Y en la extensión omega 2 sobre Q, el primo 2 va a ser total y salvajemente ramificado y el campo con el que estamos trabajando va a ser uno de estos tres. Entonces, con todo eso, se tiene lo que es el teorema, que bueno, nos dice que dada una extensión finita, el campo de géneros extendido va a ser de esta forma por definición. Omega es el producto de los omegas P, donde P recorre un conjunto de primos finitos ramificados, que pues es lo que pedimos que sean ramificados. Omega P está contenido en Q y en el ciclo atómico para algún natural. Y
omega P va a ser el campo correspondiente al producto de las normas de las unidades, donde, bueno, nuestro primo se puede ver de esta forma. Resumiendo todo esto, lo que dice es que omega P va a ser el campo de clases correspondiente al grupo de clases de ideales de Q, que están aquí. Y para P mayor o igual que 3, omega P está determinado de forma única por esta condición. El índice es el máximo común divisor de los elementos que cumplan esto. La parte moderada del índice de ramificación es esto, que fue uno de los resultados que se encontraron antes. Y para P igual a 2, si el índice es 2 a la n, la forma para determinar este omega 2 va a ser alguno de estos. Es el primer subanillo, si y solo si este cociente es cíclico y menos 1 está en la intersección de las normas de las unidades. El siguiente va a ser Q de Z2 a la n más 1, si y solo si este cociente no es cíclico y menos 1 no está en la intersección de la norma de las unidades. Y el último, que es de esta forma, para el caso en que este cociente es cíclico y menos 1 no está en esto. Todo esto sale de esta parte, porque esos son los subanillos que cumplen esa condición. Ajá. Y bueno, sería esto. Parte de esto se vio sobre estos 3 artículos y este libro. Sería todo. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. No, le agradecemos. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿No? ¿No? Pues muchas gracias. La dinámica, ¿no? Tú que hagas una pregunta al público para que se ganen alguna libreta o algo así. Bueno, mencionar 2 campos de los que se estuvieron hablando aquí. ¿O no? A ver, el campo de Hilbert, el campo de campos extendidos y el de Galois. ¿Sí? Sí. Gracias. Perfecto, mira. Muchas gracias. Gracias. ¿Lo detienes? Se finí.